Algunos buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del Pleno del 27 de abril con el siguiente orden del día. Primera parte resolutoria, aprobación si procede del videacta del Pleno ordinario de fecha 30 de marzo de 2023. Votos a favor de la misma. Partido Socialista, PNV, votos en contra. Ninguna. Abstenciones. EH Bildu, Partido Popular y el Elkarrekin Podemos. ¿Te has abstenido? Sí. ¿Te has abstenido, José Ramón? A favor de... Ah, vale, a favor, vale, perdona. A favor, vale. Pues las abstenciones del Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Segundo punto, que es la aprobación, si procede, de la disolución del Consejo al 700 aniversario de la noble villa de Portugalete. Bueno, pues como sabéis, todo lo que tiene un inicio tiene un final, y en octubre del 2020 creamos el Consejo al 700 aniversario a través de la aprobación del reglamento de constitución, funcionamiento y organización del mismo, y tal y como disponía su disposición final primera, había que establecer la disolución formal del Consejo a través también de un acuerdo plenario. Entonces, la idea es, en primer lugar, aprobar la disolución del Consejo del 700 aniversario y, en segundo punto, pues también dar el traslado y publicar esa disolución. Agradecer a todos los que formaron parte del Consejo, a todos los grupos municipales que estamos aquí presentes por el trabajo que realizasteis, y a todas las entidades que participaron en el mismo, a los cuales también daremos cuenta de la disolución, como fueron a Barbis Taldea, a la ELAI, Cultura del Cartea, a Ikusgarri de Antxa Taldea, a la Federación Portugueta y Sal de Sarea, al Club de Remo San Nicolás, a Raun Taldea, a la Fundación Trocón y Santa Coloma, a la Asociación de Vecinos de Buenavista, a Ruperto Medina de Castechea, a la Fundación El Abra, a la Cofradía de Mareantes y Navegantes de San Nicolás y San Telmo de la Noble Villa y Puerto de Portugalete, a todo el Grupo Motor y, como no, también pues a toda la Fundación EDES, que son los trabajadores del área de cultura que coordinaron todos los trabajos, y a todos los servicios municipales de Cultura, Secretaría y Alcaldía. Dar las gracias a todos los que hicieron posible el coordinar todas las actividades. Si queréis, yo creo, una palabra menor a mayor, como ha sido un año especial y un trabajo que hemos realizado todos en el Consejo, pues si queréis decir alguna cosa, José Ramón. Nada, creo que ha salido todo bordado. Felicitarles a todos ellos porque creo que han hecho un trabajo ejemplar, y mi enhorabuena por ese esfuerzo tan increíble que han hecho y modélico, porque a fin de y a la postre nos ha salido todo perfecto. Gracias. Muchas gracias. EH Bildu. Bueno, bakarrik eskerrak emotea Portugaleteko biztanleoi egin duten lanagatik gehien bat, eta beti gustatzen zaigu naiz eta gauzak ondo atera izana, argi utzi nahi izan, beti gauzak hobeto egin litezkela, eta bai gustatuko litzaidake gogoratzea falta bat somatu egin dugula 7. urteurrenean, eta uste dute hurrengotarako eta kontuan izan behar da, eta da gazteon parte hartzea, ez dela izan guztioi gustatuko litzaigukena, guztiok ados gaudela, eta uste dut horri irakurketa hori egin beharko genukela, gazteon parte hartzea hobeto sustatu izana, ondo egongo litzatekeela. Hala ere, eskerrak emotea hori biztanle guztioi eta parte hartzai guztioi, eta mila esker. Quiero dar las gracias a toda la población de Portugalete por el trabajo realizado. Quiere dejar claro que le ha gustado el resultado, que ha salido todo bien, pero así todo quiere recordar una falta para tener en cuenta en próximas ocasiones, que es la falta de participación del sector de la juventud. Quiere hacer esa lectura para que, pensando que se podía haber fomentado mejor la participación de las y los jóvenes, pero así todo quiere dar las gracias a todas las personas participantes. Sí, bueno, en primer lugar, alucinada de la participación voluntaria, de cómo se ha implicado muchísima gente a la que tenemos que agradecerlo. Está claro que hay muchas cosas que se pueden hacer mejor. Si luego se decide celebrar el 701 o 702, ya llevamos algo aprendido. Y sí que yo he echado en falta, más concretamente que la juventud, teniendo en cuenta que tenemos un instituto que lleva el bachillerato artístico, sí que he echado en falta pues, que se les hubiera implicado mucho más en las actividades, y que hay cosas que hubieran sido más participativas, sobre todo para ellos, ellas son el futuro que viene. Pero por lo demás, encantada, ha quedado muy bonito. Desde mi punto de vista, demasiado protagonismo institucional, pero por la participación un 10. Muchas gracias. Bueno, yo creo que
que todos los que estamos y todas las que estamos aquí, muchos de los guerrilleros y guerrilleras, pues todavía tienen en la retina este año 2022, el año del 700 aniversario, y que va a ser un año para el recuerdo, y si lo va a ser es pues gracias al trabajo de este Consejo del 700 aniversario, de sus grupos y comisiones de trabajo, de los cientos de voluntarios y voluntarias que se han implicado en las actividades y que todo vaya bien, del personal técnico y el personal municipal y todos los que han implicado, y yo creo que, y también del grupo motor, que fue germen de este consejo, ¿no? Y que empezó a trabajar de manera previa a la creación del mismo. Ahora lo que toca es, pues bueno, pues trabajar, recoger los aprendizajes de lo que ha sido este año, de que ha sido este consejo, esta forma de trabajar, para poder trasladarlo a otras iniciativas y otros momentos. Y sí que queríamos trasladar desde nuestro grupo municipal pues nuestro agradecimiento a todas las personas, colectivos y entidades que de una manera u otra pues lo han hecho posible, ¿no? Y también a los vecinos y a las vecinas, porque igual no han tenido una participación directa en una actividad, pero se han volcado, han salido a la calle y han mostrado de manera natural pues este orgullo de ser guerrillero y guerrillera que tanto nos identifica y nos une. Bueno, pues repetir un poco todo lo que han dicho mis compañeros, el agradecimiento general a todas las entidades y a todo el tejido asociativo que se implicó desde el primer momento, al grupo motor, que como ha dicho Chema, fue un poco el germen junto con el ayuntamiento de coordinar todas las actividades, y sobre todo a todos los vecinos y vecinas, porque todo el mundo que quiso pudo participar. Ha habido una participación masiva, los grupos de trabajo han hecho un trabajo magnífico, la Comisión de Educación hizo un trabajo magnífico en todos los centros educativos, en referencia a lo que ha dicho Omer, y bueno, no nos queda más que el agradecimiento. Yo creo que ha sido una celebración en la que el pueblo ha sido protagonista. Eskerrik asko guztioi. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar, si os parece, a votar el punto segundo, que es la aprobación, si procede, de la disolución del Consejo del 700 aniversario de la noble villa de Portugalete. ¿Votos a favor de la misma? Todos a favor, en contra ninguno, abstenciones ninguna. Muchas gracias. Pasamos al punto tercero, que es la aprobación, si procede, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Portugalete 2023-2026. Le damos la palabra a María José. Bueno, pasamos a un tema más prosaico, pero bueno, de gestión, como es la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Portugalete, incluyendo también a sus sociedades de Muporsa, Surposa. Es un instrumento de gestión de carácter programático, no tiene carácter normativo, pero sí que vincula a las áreas en dos sentidos, ¿no? En la prohibición de la concesión de subvenciones en líneas de actuación no previstas en el plan, y también en estableciendo de forma específica una motivación de las desviaciones, de las posibles desviaciones. Es un plan que recoge en fichas toda la descripción de todas las características de cada una de las subvenciones municipales. Teníamos uno anterior del 2020, tiene un plazo, una duración de 3 años, entonces tocaba en 2023 volver a renovarlo. Nos hemos adelantado un par de meses para no meternos en el periodo electoral y traemos simplemente la aprobación al Pleno. Creo que es un instrumento que facilita, ¿no?, la transparencia en la gestión de las subvenciones y la propia gestión de las subvenciones, puesto que las ordena y bueno, pues tenemos a la vista un poco todas las líneas subvencionables en el ayuntamiento. Bien, muchas gracias. Vamos a dar un turno de menor a mayor. Partido Popular, no. EH Bildu, no. Elkarrekin Podemos, no. Partido Nacionalista Vasco, no. Vale. Pues si os parece, pasamos a la votación del punto, que es la aprobación, si procede, del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Portugalete 2023-2026. Aprobación del mismo. Votos a favor. Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco. Votos en contra, ninguna. Abstenciones. Elkarrekin Podemos, EH Bildu y Partido Popular. Muy bien. Pasamos a la segunda parte del Pleno, que es control y seguimiento de la gestión de los órganos de gobierno. En primer lugar, la moción del Grupo Municipal del Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco sobre la adhesión de Portugalete a la red Aurequim promovida por el Gobierno vasco. Hemos hablado en la Junta de Portavoces que necesitamos un acuerdo formal para aprobar dicha adhesión, pero bueno, la presentamos en el equipo de Gobierno, pero la posibilidad de que nos podamos adherir todos juntos y que sea una cosa promovida por todos los grupos. Así que vamos a dar en primer lugar la palabra al Partido Socialista, luego al PNV y luego al PNV.
Sí, se trata, pues, como dice el alcalde, de la adhesión a la red Aurrekin Sarea, que es la red que promueve Gobierno vasco en relación a la participación infantil. El Ayuntamiento de Portugalete, fue uno de los municipios seleccionados en 2020 para participar en un proyecto piloto de Gobierno vasco. En Vizcaya éramos 3 municipios y a nivel de País Vasco eran 9 en total, éramos 9 y participamos en este proyecto piloto cuyo objetivo era la promoción de la creación de consejos infantiles en los municipios. Y bueno, pues una vez terminado todo este itinerario que hicimos de la mano de Gobierno vasco, se propone la adhesión a esta red por parte de todos los municipios de Euskadi. Y bueno, se trabaja fundamentalmente en 3 áreas, ¿no?, de intervención. Una, la participación infantil, en la que bueno, pues, se fomenta la creación de estos consejos. Portugalete ya tiene el consejo creado, Arlaus Oriac, que empezó a funcionar en este curso, a comienzos de curso, en septiembre-octubre, y que está funcionando con la participación de todos los centros educativos. Son niños y niñas de 9 y 10 años los que están participando. Y bueno, pues el Consejo ahora mismo está formado por 18 niños y niñas y entonces, bueno, este punto ya lo tendríamos de alguna manera cumplido y también trabajaremos, el compromiso es trabajar en los otros puntos que son, por un lado, el fomento de la autonomía también infantil, el crear espacios protegidos, seguros, ciudades en donde que sean habitables para los niños, que sean amigables para los niños y las niñas. Y bueno, pues esa es una de las tareas y también promover el juego como derecho que tienen también los niños y las niñas, un derecho reconocido. Así pues, bueno, pues la moción va en ese sentido, en esa implicación, primero la adhesión y después también el compromiso de continuar trabajando en estas líneas que comento. Muchas gracias, María José. Partido Nacionalista Vasco. Reafirmarme en lo que ha comentado María José, que ha explicado muy bien. También se hizo la comisión informativa de cuál es el sentido de traer este acuerdo. Es una adhesión formal. Y bueno, pues remarcar que la red sigue en la inspiración de Francesco Tonucci, un gran pedagogo italiano, y que tiene como principios la participación, la autonomía y el juego. Y esto, pues bueno, pues yo creo que son principios muy trasladables a este Consejo y a todas las políticas que en materia de infancia se puedan desarrollar tanto desde el Ayuntamiento y sobre todo en colaboración con colectivos y asociaciones. Eskerrik asko. Partido Popular? No. Elkarrekin Podemos. Perdona, EH Bildu? Bai. Bai, guk bat egingo dugu mozioarekin. Elkarrekin Podemos? No funciona este bien. Sí, no, es que no funciona el micro. Bueno, que estaba comentando que creemos que todavía nos queda mucho por avanzar en este aspecto para dar voz a las 302.000 menores entre 0 y 14 años que residen en el País Vasco, que tienen sus necesidades, que tienen sus opiniones, todo lo que pueden aportar para el desarrollo local. Ellos y ellas son ahora mismo el presente y el futuro. Y sí que nos preocupa que se incorpore realmente su visión en las políticas locales. Está bien adicionarse, pero nosotros estaremos vigilantes de los resultados. Como comentaba María José, ya se ha hecho un consejo y esta adhesión nos va a permitir herramientas para crear otros consejos y nos va a impulsar a ello. Pero bueno, nosotras desde Elkarrekin Podemos estaremos vigilantes y queremos ver los resultados. Muchas gracias. ¿Alguna más? Si no, pasamos, si os parece, a votar la moción en la que luego, si os parece, la ponemos como que todos los grupos municipales conjuntamente nos hemos adherido, que es la moción de los grupos municipales, Partido Socialista y JPNV, pero que la asumimos todos los grupos políticos, sobre la adhesión de Portugalete a la red Aurrekin promovida por el Gobierno vasco. ¿Votos a favor de la misma? ¿Todos a favor? ¿En contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Ninguna. Muy bien, muchas gracias. Yo el orden del día no lo voy a cambiar, ¿no? O sea, No. Exacto. Sí, luego la hacemos al final como que la promovemos todos juntos en el... Sí, exacto. Vale.
El segundo punto, que es la moción del Grupo Municipal del PP relativa al rechazo a la celebración de homenajes a etarras. Hay una moción alternativa que presentaba el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, con lo cual damos en primer lugar la palabra al grupo proponente de la moción, que es el Partido Popular. José Ramón. Sí, gracias. Bueno, ante todo, siempre hay que buscar el consenso o el mayor número de personas que aprueben este tipo de actos, por lo que ya en la Junta de Portavoces he comentado, me voy a adherir también a la moción alternativa que han puesto, teniendo en cuenta que lo que defendemos es la libertad y el buen sentir de todos los ciudadanos de este país. Así que, si queréis, defiendo directamente mi moción, que va a ser la misma, y continúo. Bueno. Han sido numerosos los homenajes y actos de recibimiento que han organizado para los miembros de ETA y que han abandonado la prisión en distintas localidades vascas durante los últimos meses. El artículo 4 de la Ley 4/2008 de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo señala en su apartado B que los poderes públicos adoptarán las medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar físico y psicológico y la intimidad de las víctimas y de sus familiares. Y en particular para prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenajes o concesión pública de distinciones a los terroristas. Los actos de homenaje, por lo general, consisten en un ensalzamiento de miembros de la organización terrorista que, desbordando los derechos de reunión o libertad de expresión, son expresiones de enaltecimiento del terrorismo. De la misma manera, locales, instituciones o la vía pública son utilizados ilegalmente para estos actos de recibimiento y apoyo. No hace muchos años, en el 2018, en el Parlamento Vasco, se llevó a cabo una declaración de rechazo a los homenajes que se realizan a personas pertenecientes o que estuvieron vinculadas a la organización terrorista. Nuestra democracia es una democracia joven, es una democracia que va dando sus pasos, que se está formando y día a día vamos aportando nuestro granito de arena hacia un futuro mejor, que no debemos olvidarnos del pasado para no cometer los mismos errores y mirar al futuro con mejores perspectivas. Venimos de una situación de una herencia terrorista que la inmensa parte de la sociedad no ha querido jamás. Esta gente no solo no se ha arrepentido nunca, no lo ha hecho, o no ha ayudado a resolver todos los casos que aún tenemos pendientes, que son muchos, sino que lo único que logró en nuestro país ha sido dolor y sufrimiento. Esta gente que amenazaba, chantajeaba, secuestraba, asesinaba a miembros de nuestra sociedad simplemente porque eran empresarios de cierto éxito o pertenecían a otro partido político distinto al suyo o pensaban de diferente manera, estos asesinos que no tenían ningún problema en marcar a quien fuese por lo mismo que les daba tirar un cóctel molotov y quemar a la gente viva sin preguntar ni tan siquiera quiénes eran ni qué hacían allí. Simplemente estaban a la hora equivocada en el lugar equivocado. O pensar de manera diferente y defender unas ideas distintas a las suyas, eran perseguidos y en muchos casos asesinados. Esto que tantas veces se ha dicho, no debemos olvidarlo, que realmente fue el hartazgo de nuestra sociedad la que acabó con ETA cuando todos levantábamos las manos para pedir la liberación de Miguel Ángel Blanco diciendo «basta ya de barbarie». Su respuesta, ejecutar a aquel concejal, uno más igual que nosotros. La línea de la justicia es muy fina, pero muy fuerte, y tanto vale para nosotros como para ellos. Realizar este tipo de actos es una falta de respeto hacia las víctimas y hacia sus familiares. Es por eso que pido al equipo de gobierno que denuncie a aquellas personas o entidades que, amparándose en la buena fe de este consistorio, solicitó un local público para un fin distinto al que se utilizó, para algo que está totalmente prohibido, que es el enaltecimiento del terrorismo. Nosotros, como demócratas, hemos visto y hemos hecho más de una vez mirado para otro lado. Recientemente, hace poco lo comentaba con la concejala de Cultura, nos llenaron las zonas de carteles de presos de ETA y todos sabemos que podríamos haber utilizado el mismo formato y haber colocado fotos de aquellas personas que fueron asesinados por ellos, pero creo que es un dolor que no merece la pena ni retocar. Pero por el buen sentir y por el intento de convivencia, miramos para otro lado con el fin de que las fiestas las pudiésemos tener en paz
este acto que nosotros hicimos en ese momento para ellos ha sido un acto de debilidad, porque a la postre lo único que hemos visto es que lo único que han hecho ha sido reforzar los actos que actualmente se ha llevado a cabo aquí a primeros de mes. Y esto lo realizan en casi todos los ayuntamientos que pueden hacerlo en Euskadi. Y lo vemos, como hace poco sucedió, equiparando a las víctimas con sus asesinos. Recientemente en Galdácano, uno precisamente de los que allí se encontraban, que pertenecían a ETA, irrisoriamente decía que se tuvo que autoexiliar para no sufrir una persecución o ser torturado. Le tendríamos que preguntar a todos los miembros de esta banda, a todos esos que metieron en los zulos y los torturaron durante meses y meses. Bueno, ahora mismo me acuerdo de aquel que fue funcionario de prisiones y que lo tuvieron más de un año, que el destino quiso que fuese la policía el día anterior para salvar su vida, porque de lo contrario su idea era haberlo ejecutado al día siguiente. Yo creo que esta gente no se ha dado cuenta que lo que tiene que hacer es pedir perdón, intentar resolver todos los temas que tenemos pendientes y pasar página de una vez. Las condenas por terrorismo no son asesinatos normales, no son asesinatos convencionales. Por lo tanto, las leyes que se les aplican son de terrorismo y de asesinato. Y esta gente tiene que cumplir las penas tal cual están establecidas. Saltarnos o intentar saltarnos los papeles, lo único que va a darles es más aire para que continúen haciendo lo que hasta ahora están haciendo, intentar degradar la idea de las víctimas en favor de sus asesinos. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al Partido Socialista. Una alternativa. Sí, bueno, lo primero, empezar diciendo que desde luego esta es una moción que desde luego no nos gusta tratar en este pleno, pero no nos gusta básicamente porque lo que estamos de acuerdo con el Partido Popular es que este hecho no debería haberse producido. Por lo tanto, el rechazo del Partido Socialista a este tipo de actos, creo que el Partido Popular lo conoce perfectamente y para eso no es necesario presentar una moción en el Ayuntamiento de Portugalete. Ese hecho no debería de producirse, no deberíamos hablar de esto, porque esto es una ofensa, desde luego, como ha manifestado en su argumentario, a las víctimas. Pero dicho esto, también quiero manifestar que precisamente el utilizar a las víctimas es algo en lo que tenemos que rechazar. No creo que hagamos ningún tipo de favor poniendo a las víctimas en ningún tipo de debate político. No aporta absolutamente nada. Y con eso no se es más duro el rechazo ante lo que la banda terrorista ETA o aquellos que la han apoyado en algún momento han podido defender. No tiene nada que ver. No se debe de utilizar a las víctimas porque las víctimas son plurales en sí mismas y cada uno tiene el sentimiento al que tiene derecho. Simplemente voy a leer la moción que creo que refleja con claridad cuál es la postura en este caso de uno de los firmantes, que es el Partido Socialista. Y la moción viene a decir que Portugalete, al igual que otros municipios de Euskadi y de España, ha sufrido el terrorismo de ETA. Su ciudadanía conoce de primera mano lo que es sufrir la intolerancia, el asesinato o la extorsión por parte de la banda terrorista y de aquellos que le daban respaldo y cobertura. Tras una larga lucha contra esta barbarie y un fascismo que buscaba la eliminación del contrario y no respetaba principios básicos de cualquier democracia como la libertad o la pluralidad, que dejó tras de sí más de 856 asesinados, más de 2.500 heridos en atentados, miles de personas amenazadas, extorsionadas y forzadas a abandonar Euskadi, se consiguió el final de la banda terrorista, así como el rechazo frontal de la inmensa mayoría de la sociedad a sus actuaciones. Hemos conocido que el pasado 1 de abril se ha llevado a cabo en nuestro municipio un acto de homenaje a un vecino condenado por pertenencia a ETA. Ante este deleznable hecho, decimos que la ciudadanía de Portugalete reconoce la heroicidad de aquellos que se enfrentaron al sinsentido del terrorismo, de aquellos que condicionaron su vida y su familia por defender la democracia. Este ayuntamiento no ha autorizado la utilización del espacio público para actos de homenaje a personas condenadas por vinculación, pertenencia o colaboración con una banda terrorista. Este hecho que se ha producido solo sirve para causar dolor y sufrimiento a aquellos y aquellas que han sufrido esta barbarie y de ninguna manera servirán para disfrazar la heroicidad a aquellos que solo lo han generado. No es posible la victimización del terrorista. Los partidos que suscriben esta moción defienden la verdad, la memoria y la reparación como elementos clave para avanzar en la convivencia.
Una convivencia en la que no hay espacio para introducir elementos que sirvan para victimizar a los victimarios, ocasionando un dolor inadmisible. La memoria no solo nos sirve para recordar la verdad de lo ocurrido, su conocimiento es la salvaguarda de futuras generaciones para que el sinsentido del terrorismo no vuelva a repetirse. En este sentido, Portugalete tiene una larga trayectoria de trabajo sobre memoria histórica y memoria reciente, lo que es garantía para construir un futuro de convivencia sin caer en los errores del pasado. Rechazamos el uso de las víctimas como herramienta de confrontación o de utilización política. Las víctimas no han elegido serlo y son ellas las que tienen que tener el mayor de los reconocimientos, entendiendo y respetando su pluralidad. Su no utilización sería un gran avance en el objetivo que toda sociedad moderna y democrática defiende. Eso nos lleva a presentar dos propuestas de acuerdo en esta moción que dicen que el Ayuntamiento de Portugalete seguirá en su línea de actuación de no autorizar actos de homenaje a personas condenadas por vinculación, pertenencia o colaboración con una banda terrorista. Y dos, el Ayuntamiento de Portugalete rechaza el uso de las víctimas de terrorismo en la acción política. Y simplemente para terminar, simplemente decirle al portavoz del Partido Popular que esto se mantiene sabiendo que el Ayuntamiento no ha autorizado ningún acto de homenaje. Lo sabe de primera mano. Y eso es lo que rechazamos del plano. Como le he dicho al principio, compartimos el rechazo en el fondo de lo que usted manifiesta, el rechazo a cualquier acto de homenaje a un terrorista o persona vinculada con el terrorismo, pero desde luego ustedes tenían conocimiento de que eso no ha sido autorizado por el Ayuntamiento de Portugalete. Por lo tanto, todo el municipio de Portugalete ha sufrido un hecho que es absolutamente deleznable y así lo hemos manifestado en la moción. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, en primer lugar, remarcar, como ha dicho John, el portavoz del Partido Socialista, que no ha habido autorización formal por parte del Ayuntamiento para la realización del acto al que hacía referencia en su moción el Partido Popular, y ese es el sentido en el que se formula el primer punto de la parte dispositiva de esta moción alternativa. El primer punto que dice que el Ayuntamiento de Portugalete seguirá en su línea de actuación de no autorizar actos de homenaje a personas condenadas por vinculación, pertenencia o colaboración con una banda terrorista. En segundo lugar, tal y como manifesté en la Comisión Informativa de Presidencia, consideramos que es importante medir los actos y es importante medir las manifestaciones que los responsables políticos realizamos en un tema tan sensible como la memoria reciente, lo que es la violencia terrorista y el resto de violencias ilegítimas que se han dado en el conflicto vasco. Y en este sentido es cuando formulamos ese segundo punto de la moción alternativa en el que dice que el Ayuntamiento de Portugalete rechaza el uso de las víctimas de terrorismo en la acción política. Mucho ha sido el sufrimiento de todas las víctimas del terrorismo de ETA, de los grupos paramilitares, del GAL, de las violencias ilegítimas en estos años, y también ha sido mucho el sufrimiento de la sociedad vasca. Se han dado avances en el reconocimiento de este sufrimiento causado, se han dado avances en pedir perdón, en reconocer errores, en el inicio de una memoria compartida, pero sin duda queda mucho más por hacer que los avances que se han dado. Queda mucho más camino por recorrer que todo el que se ha recorrido para que los principios de verdad, justicia y reparación pues sean una realidad, para que se asiente la convivencia y sobre todo también para que haya garantías de no repetición de hechos de este tipo. En este sentido también creemos importante en el momento en el que sea adecuado pues retomar trabajos de memoria reciente como los que se hicieron en la legislatura pasada en clave de construir de manera compartida principios democráticos de convivencia entre diferentes, ¿no? Porque sobre lo que es memoria histórica, aunque hay diferencias notables, a veces es más sencillo hablar, es más sencillo construir, es más sencillo acordar, pero lo que tiene que ver con la memoria reciente, como la propia palabra dice que está reciente, está todavía a flor de piel y necesitamos escucharnos más unos y otras para poder comprender y salir de la posición de cada uno para poder entendernos y poder avanzar en estos principios. No ayuda para nada actos de reconocimiento, homenaje, como tampoco ayuda para nada
porque la memoria reciente no solo tiene que ver con conflicto vasco, pues bueno, pues como hechos como el que hoy hemos conocido, ¿no? Que el autor de la matanza de Atocha pues va a encabezar la lista de la Falange por Bilbao. Pues bueno, pues creo que memoria por reciente queda mucho por caminar y por hacer. Eskerrik asko, EH Bildu, Iker. Bai, egunon, bueno, lehenik eta behin esatean nire parte hartzea erderaz egingo dudala, horrelako gai baten, gaizki ulertuak eman ez daitezen edo eta itzulpenean bidean geratu daitezkeen kontzeptuak edo txarto ulertu ez daitezen. La posición de EH Bildu sobre la memoria y reparación de las víctimas de todas las violencias es de sobra conocida. Se han hecho múltiples declaraciones en múltiples foros e instituciones. Por lo tanto, no queremos profundizar en un debate sobre un tema como este, principalmente porque negamos al Partido Popular la legitimidad para la exigencia de labels democráticos a nadie y obviamente tampoco a nosotros y nosotras. Principalmente porque el objetivo de esta moción es ese, entre otros como empantanar al resto de grupos en un debate que no nos va a llevar a ningún sitio, para evitar hablar de proyectos de país o de sociedad, porque el Partido Popular o no quiere o no tiene un proyecto para dar a este pueblo, y ante esa falta de proyecto se dedica a enfangar la vida política, en este caso con mentiras, como la que nos ocupa. Cabe resaltar, por puntualizar la situación, que esta moción viene al caso de un tuit de Covite, un artículo en el ABC y creo que una llamada al alcalde de Portugalete. Es importante remarcar que esta moción no va contra los organizadores del acto, tampoco va siquiera contra Sortu, EH Bildu, ni cualquier otra organización sospechosa por ser independentista, ser de izquierdas, sino que va directamente contra el Partido Socialista Obrero Español y el alcalde de Portugalete, dejando a las claras, tanto en el artículo del ABC como en el tuit, como en esta moción, que esta maniobra no es más que otro clavo que el Partido Popular quiere poner en el ataúd de Pedro Sánchez, utilizando en este caso a Miquel Torres como martillo de cara a las próximas elecciones. Creemos que las encuestas les deben dar peores resultados de los que dicen en público. Habla el portavoz popular en varias ocasiones sobre la convivencia, de daño a las víctimas, sin tener en cuenta que la propia moción, la difusión que se ha hecho tanto por Covite como por determinada prensa, hace más daño a las víctimas que el acto en sí, en el que no hubo ningún enaltecimiento del terrorismo, no hubo ninguna humillación a las víctimas, ni nada parecido. Y es su utilización política por parte del PP lo que le ha dado trascendencia y lo que hace realmente daño a la convivencia. La desinformación y la manipulación del Partido Popular con tintes electorales es lo que hace daño a las víctimas. Además, el Partido Popular hace una pirueta para adherirse a la moción alternativa que presentan el Partido Socialista y el PNV, en el que al menos desde nuestro punto de vista se hace veladamente una crítica a la presentación de la propia moción, cuando se habla de utilización de las víctimas. Entonces nos parece que es una pirueta interesante. Sí quiero apuntar sobre la intervención del portavoz popular que la mayoría de las denuncias sobre actos similares al que ocurrió en Portugalete no han sido demostrados ni penalizados, puesto que en ellos no se ha encontrado ningún delito. Y esto es más que habitual. Se le da un gran bombo en la prensa que después quedan en absolutamente nada, puesto que se demuestra que los actos no son lo que se ha dicho de ellos. También quiero puntualizar sobre la intervención del Partido Popular cuando ha hablado de cumplimiento de penas y cosas por el estilo, sobre que hay personas que se han sentido perseguidas por la legislación española, que las penas y su cumplimiento, en el caso de los presos vascos condenados por su pertenencia, colaboración a ETA, no solo las han cumplido íntegramente, sino que en muchos casos se han alargado y se han acumulado de forma ilegal, como después los propios tribunales europeos han obligado y han condenado al Estado español a retirarlo. Es decir, cuando hablemos de según qué cosas, hay que hacerlo con conocimiento de causa. Quiero recordar en este momento, cuando se habla de las penas de cárcel y del cumplimiento,
que incluso la extensión de la prisión provisional fue generalizada durante décadas. Y quiero recordar a una persona que yo conocía, a Roberto Sainz, que murió en la cárcel a espera de juicio, que llevaba años en prisión provisional, seguramente cumpliendo una pena más larga de la que le podía caer después, y murió en la cárcel por la falta de atención médica. Es decir, hay que hablar, cuando se habla de víctimas, cuando se habla de determinadas cosas, con un poquito de conocimiento de causa y con un cierto respeto. Sobre la moción alternativa, que realmente nos ha decepcionado, es importante recordar, y nos parece a nosotros, que su lectura es totalmente parcial del conflicto político y armado que ha sufrido este pueblo, sobre el que EH Bildu tiene una posición muy clara, sobre la violencia que ha asolado este país. También de quienes la han utilizado, se ha reflexionado y se ha reconocido sobre el daño causado por ETA y otras organizaciones político-militares independentistas o revolucionarias que han actuado durante décadas en este país. Pero no se aprecia ninguna lectura sobre otras organizaciones paramilitares o parapoliciales, como los GAL, el Batallón Vasco Español, o directamente los cuerpos de seguridad del Estado, y por extensión el Estado español. Recordar los numerosos casos de violencia de ciudadanos vascos desaparecidos o ejecutados en controles policiales y similares, sobre los que tampoco ha habido reconocimiento ni perdón, o las decenas de miles de vascos y vascas torturadas en dependencias policiales, que según un informe del propio gobierno vasco son varios miles. Y también las decenas de miles de vascos y vascas que durante años tuvimos secuestrados nuestros derechos civiles y políticos, tanto de sufragio pasivo como sufragio activo. Esta lectura parcial, que entendemos que se da debido a la presión política del Partido Popular y a la cercanía de las elecciones, queremos pensar que no es la que de verdad se tiene desde estos partidos, puesto que sería un paso atrás. Este tipo de lecturas parciales son las que desde nuestro punto de vista no ayudan a la convivencia, que es precisamente lo que el Partido Popular quiere, puesto que es el enfrentamiento y el victimismo lo único que le queda al Partido Popular en este pueblo para obtener alguna notoriedad. Algo que esperemos que no vaya a conseguir, y así se ha mostrado por parte de otros portavoces. Sí nos preocupa que se habla textualmente de deleznable hecho en el homenaje a un vecino condenado por pertenencia a ETA. Sí quiero resaltar, puesto que me he informado al respecto, que fue un homenaje de amigos y familiares por su próximo 80 cumpleaños. A una persona que, según la legalidad española, según garantiza la Constitución española, una persona con sus derechos políticos y civiles plenos, que a pesar de una condena en rebeldía por colaboración con ETA hace 40 años, esta persona tuvo una trayectoria antes y ha tenido una trayectoria después, una trayectoria vital después, participando en numerosas iniciativas sociales, culturales, movimiento de pensionistas, etc., etc. Una persona, un homenaje, perdón, en el que ni se ensalzó de ninguna manera la violencia ni se menospreció a ninguna víctima. Es obvio que se puede discutir la idoneidad o no de este acto, es algo que es lógico, pero no fue ni lo que se ha contado ni lo que se pretende transmitir. Sí queremos remarcar que los partidos que constantemente aclaran y se declaran garantes de la Constitución y el ordenamiento jurídico político, si no creen en esos conceptos que tan habitualmente se utilizan como la reinserción, conceptos similares, puesto que este homenaje, que es discutible y si era o no merecido, lógicamente también, pero si de verdad nos consideraríamos demócratas, no podemos estar a favor de la muerte política y civil de una persona por haber tenido una condena. La perspectiva de los años, esperemos que nos permita establecer un relato de mínimos entre todos y todas sobre lo ocurrido en este país, a pesar de que luego cada cual mantenga su relato. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Elkarrekin Podemos. Sí, buenos días. A ver, es que han dicho muchas cosas. Voy a intentar ordenar un poco las ideas porque me ha sorprendido, y no para bien, algunas de las intervenciones. Antes de entrar en el fondo del asunto, quería hacer un inciso, ya que a nivel procesal el Partido Popular va a estar a favor de la moción principal y de la alternativa, lo cual parece más una obra de Pinarello o de Berlanga, por tirar un poco patrio, cosa de las mociones alternativas, pero es un poco a donde nos lleva este absurdo de las mociones alternativas
demasiado habituales y que nosotros hemos venido criticando durante la legislatura presente y la anterior. En cuanto a las mociones en sí, estamos de acuerdo con la moción original del Partido Popular, sin ningún tipo de problema, que no creo que hable de labels democráticos y que tampoco vemos que haya un uso electoralista. Lo sería un uso electoralista y sería un uso de las víctimas si esto no hubiera pasado, este acto no hubiera ocurrido este mes a escasos 100 metros de aquí. Pero estamos de acuerdo con la moción, no creo que sea especialmente complicado estar de acuerdo con ella. Y también estamos de acuerdo con la moción alternativa. Me parece una moción alternativa que recoge además una serie de sensibilidades mayor y nos parece correcta en cualquier caso. Nos parece que tenga ni siquiera un punto de crítica. En cuanto al acto, que parece que es lo que menos hemos hablado en todos los grupos municipales. Al final hemos estado hablando de 1000 cosas, se ha hablado de muchísimas cosas y me ha llamado muchísimo atención el hecho de que, joder, casi me lo tomo hasta como un insulto de la inteligencia, que se nos hable de que se estaba celebrando un cumpleaños. O sea, no sabía yo que el Mercatu estaba para celebrar cumpleaños. Cumpleaños de Meres dentro de poco, no sé, igual lo solicitamos. Claro, me llama muchísima atención. O sea, no creo que tampoco nos tengamos que hacer trampas al solitario en este tipo de cosas. Es un acto que es obvio que no se ha autorizado por parte ni del equipo de gobierno, ni por parte del PNV, ni por parte del Partido Socialista. Faltaría más, no tenemos ninguna duda que no les ha hecho ninguna gracia. Y es un acto que ha ocurrido en un Mercatu, que es un espacio público municipal autogestionado, y entonces es un problema, es un error y es un paso atrás. Eskerrik asko. Vamos a dar el segundo turno de palabra. Damos primero al Partido Popular como proponente. Bueno, gracias. Bueno, la verdad sea dicha que si nos ponemos a mirar un poquito atrás y nos vamos 10 años atrás, ¿quién le diría a Bildu que ha sido capaz en el Parlamento español de poder llegar a acuerdos y aprobar leyes y normas y decretos? Dentro de la democracia y respetando las reglas de la democracia cabemos todos, todos. Cuando el Partido Socialista, la representante de Fiestas, estuvo hablando conmigo delante de todos los carteles, miramos para otro lado con el fin de buscar el bien común para que el municipio pudiese disfrutar de unas fiestas. Esto ustedes lo miran como una debilidad. Y cuando vemos en los vídeos que vemos de este tipo de acontecimientos, no podemos por menos que enfadarnos porque ustedes no respetan las reglas del juego. Ustedes ya saben sobradamente que esto no es así. Nosotros no buscamos un tema electoralista. Yo no he sido el que ha hecho este tipo de actos. Ustedes han venido. Ni tendría por qué recordarles que cuando se celebran las fiestas populares no son de Bildu, ni de los presos etarras, son de Portugalete, de todo el pueblo de Portugalete. No necesitamos ir a mirar qué partido político se tiene que poner. Eso se tiene uno que dar cuenta y lo primero que tiene que hacer es respetarse. Si uno se salta las normas, lo que al final va a recibir es por parte de los demás un tirón de orejas. Esta es la auténtica verdad. Ustedes dentro del sistema están igual que nosotros protegidos. Fuera del sistema, mal. La línea de la justicia es fina, pero es muy dura. Y nos protege tanto a ustedes como a nosotros. Lo que tenemos que hacer es respetarnos y respetar las normas. Creo que las normas están escritas para todos. Y si es así, no entiendo por qué una y otra vez, en un pueblo y en otro pueblo y en otro pueblo, ustedes inciden y vuelven a recalcar o a reincidir en el mismo asunto. No se puede mezclar asesinos con víctimas. No. No se pueden hacer enaltecimiento del terrorismo. No. Lo dice la ley. No lo digo yo. No soy un concejal que he venido aquí a recalcarles ningún tipo de tema. Lo que está escrito por el bien común de todos y nos salvaguarda a todos. Se han cometido errores. Todos hemos pasado y tenemos que pasar página. Me parece que Portugalete hoy se tiene que preocupar más en el tema de la ciudadanía, en la seguridad, más en el tema de la vivienda, más en el tema del paro y en otros muchos temas que tenemos y no en este. Realmente lo que han hecho ha sido hacernos perder el tiempo con este asunto. Gracias. Eskerrik asko, Partido Socialista. Bueno, lo que en un principio era una moción que como he manifestado al principio, básicamente de fondo no compartíamos, porque creemos que hay una utilización del colectivo de víctimas en algo que desde luego no ayuda. Introducir este debate en la política creo que no ayuda para nada,
pero después de las intervenciones esto nos lleva a una deriva que todavía me preocupa más. Resulta que me parece más preocupante. Al Partido Popular, como he dicho, queda de manifiesto el rechazo de esta utilización, no el fondo de la cuestión, que lo compartimos. En la comisión oportuna que se trató esta moción, se manifestó con claridad qué es lo que pensamos de este acto que se ha llevado a cabo. Y dije literalmente que es un acto reprochable, rechazable y ofensivo. Y abrir un debate en el que se buscan argumentos para, para justificar un acto que es ofensivo, se mire por donde se mire, creemos que nos lleva es un error mayúsculo. Peor que el original de presentar esta moción. Peor. ¿Cómo podemos hablar? Lo ha dicho el que ha intervenido por el Carrequín Podemos, lo ha manifestado con claridad, y es que es así. O sea, ¿cómo podemos decir que se celebra un cumpleaños como si el espacio público de todos fuera un choco? Y lleva a un homenaje a una persona condenada por vinculación con un grupo terrorista. ¿Pero podemos de verdad justificar esto? Desde luego, creo que la deriva del debate me preocupa mucho más que la inicial que hemos intentado plasmar en una moción alternativa porque creemos que no es adecuado. Entonces, se dice, el portavoz dice cosas, yo de verdad no voy a enfangar el debate. Creo que si he dicho de principios que creemos que no es positivo, desde luego no quiero enfangarlo, pero por favor, o sea, esto es ofensivo y es injustificable y no se debe de producir. Y es que es así, no se debe de producir. Genera un daño que es absolutamente innecesario y es cualquier cosa menos trabajar en la convivencia, en la que, por cierto, a muchos les ha costado su propia vida. Por lo tanto, no hagamos héroes de papel, hagamos héroes a los que verdaderamente se lo merecen. Y por favor, no hagamos aquí, hablamos de muerte civil, defendemos protegemos la muerte civil y eso para nosotros, para algunos es un heroísmo. No, perdonen, nuestros héroes son otros. Son aquellos que, como he dicho, han dejado su vida por defender ideales, entre los de libertad. Y aquellos, además, en los que permiten que haya gente que con opiniones contrarias la pueden defender en las instituciones públicas. Esos son los héroes de verdad, no algunos que queremos fabricar en algo que no se puede defender. Y ante la utilización de este espacio público, como se ha puesto de manifiesto hoy, desde luego, el Partido Socialista, cuando menos va a decir que tomará nota para que eso, desde luego, se intente corregir. Muchas gracias. Partido Nacionalista Vasco. Bueno, en lo que es referido a la moción que presenta el Partido Popular, en lo que es referido a la posición del Partido Nacionalista Vasco en este punto y en lo que es memoria reciente, pues creo que en la primera intervención lo he dejado claro, no voy a volver a repetirlo, nos reafirmamos en lo que hemos dicho y sí que quiero, dos puntualizaciones o dos enmarques o contestaciones a reflexiones que ha dicho el portavoz del Partido Popular. Una, cuando ha dicho de que todos tenemos que pasar página, pues yo creo justamente que no hay que pasar página. Lo que hay que hablar es sobre las páginas que se han escrito, sobre las páginas y los hechos que han sucedido de manera amplia y desde todas las perspectivas. Y además en marcos o en entornos diferentes a lo que puede ser pues un debate público en este pleno municipal que mucho me temo que es absolutamente estéril y que no nos va a llevar a hacer ni una comprensión del otro, ni un avance en la convivencia, y que es un debate que podríamos haber tenido hace 10 años y exactamente lo mismo, ¿no? Creo que queda mucho se ha avanzado, pero que queda mucho por hacer y en eso nos tenemos que comprometer y tenemos que trabajar y avanzar. Y como dije en comisión, pues creo que es una moción que no va a aportar demasiado a ese trabajo que se quiera realizar. Y ya no puedo evitarlo, y no tiene que ver con la moción, cuando el portavoz del Partido Popular ha dicho que dentro de la democracia y de las normas cabemos todos, bueno, todos los que quiere el Partido Popular, porque ejemplos tiene la historia de cómo se ha dicho a lo largo de, no con el conflicto vasco, sino con otras situaciones, esta misma frase, que valen todos los debates y todos los planteamientos, y luego
pues cuando se llevan, pues son ilegítimos. Muchas gracias. EH Bildu, Iker. Bai. Un par de aclaraciones. La primera, tanto al portavoz del Elkarrekin Podemos como del Partido Socialista. Yo en ningún momento he dicho que fuera la celebración de un cumpleaños. He dicho que era un homenaje a una persona que próximamente iba a cumplir 80 años. ¿Vale? Obviamente, respondiendo también al Partido Popular, cuando habla de ustedes, EH Bildu no ha organizado este acto. Simplemente yo me he preocupado de saber lo que ocurrió en ese acto, qué se hizo en ese acto, para tener una visión real de lo que ha ocurrido, más allá de leer un tuit o un artículo en el ABC, que sí quiero, sinceramente, al portavoz del Elkarrekin Podemos preguntarle sobre el tema del electoralismo, que esto obviamente es muy subjetivo, es decir, es una apreciación subjetiva, pero a mí un titular del ABC que comienza con el alcalde socialista de Portugalete hace tal. Pues bueno, pues a mí me parece que es una lectura bastante clara sobre quién es el objetivo de ese artículo. Pero bueno, esto es totalmente subjetivo, ¿eh? O sea, no, a mí me lo parece y por eso hago esa apreciación del electoralismo de la moción, no por su fondo, sino más bien por la forma. Yo quería comentar también lo mismo que ha comentado el portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre el ordenamiento jurídico en el que se supone que cabemos todos, que no es verdad. El independentismo no cabe en el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, todos no cabemos en él. A pesar de que tengamos, obviamente, que respetar las leyes, pero no cabemos en el ordenamiento jurídico. Sí es verdad que este debate, y en eso estamos todos de acuerdo, no aporta nada. Cada cual tenemos una visión totalmente subjetiva de lo ocurrido durante muchos años en este país. Por eso, al final de mi intervención, he hecho una declaración de intenciones sobre construir, siempre con la perspectiva del tiempo y desde una perspectiva más sosegada de la que seguramente tengamos aquí, aparte que, como ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, este no es el foro para debatir sobre estas cuestiones, podamos llegar a una lectura de mínimos, siempre de mínimos, puesto que insisto en que cada cual, desde su percepción vital, va a tener siempre un relato diferente. Y reiterar, como he dicho al principio de mi intervención, que EH Bildu ha hecho múltiples declaraciones sobre la violencia ejercida por diferentes entes durante muchos años y está claro que cuando vamos a estos debates con un montón de perjuicios, cada uno los suyos, acabamos siempre en el mismo punto. Y nos parece triste, más que nada porque insistimos que en este caso y en este acto, en ningún momento se hace ninguna alabanza de la violencia, ni nada parecido, y en ningún momento se hace ninguna declaración que pueda ofender a absolutamente nadie. Lo organizaron amigos y familiares, se le entregó, porque en una intervención del Partido Popular utilizó argumentos como que se le entregó una maquilla, una chapela, que le entregaron sus hijas. Sus hijas, como se hace en múltiples ocasiones, o se le bailó, etc., igual que se hace en bodas, comuniones, jubilaciones, ¿vale? Es decir, son una serie de argumentos que tienen el recorrido que tienen y desde nuestro punto de vista se ha intentado construir un relato que no es real. Y sí estamos de acuerdo con la intervención del resto de portavoces en que se puede discutir mucho sobre la idoneidad del espacio utilizado. Pero eso es una cuestión aparte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Elkarrekin Podemos. Creo que nos hemos vuelto otra vez a salir muchísimo. Creo que estoy completamente de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista en que el debate debería ser otro foro. Creo que no es un acierto el debate que se está teniendo. Pero claro, al ser interpelado, tendré que por lo menos responder. Cuando se habla del electoralista, por un artículo del ABC, en el que ataca en este caso al alcalde, obviamente, el ABC es electoralista, claro. El ABC es electoralista, como casi todos los medios de difusión que responden a una serie de paradigmas de un partido político. Yo estoy hablando de la moción del Partido Popular. La moción del Partido Popular creo que tiene todo el derecho a interponerla, y más
cuando ha ocurrido en nuestro pueblo, como he dicho antes, este mes y a menos de 100 metros. En cuanto a que ustedes, o el independentismo, está fuera del ordenamiento jurídico, pues, hombre, están en esta sala, están en el Parlamento Vasco, en el Congreso de los Diputados, y aquí probablemente sean en las próximas elecciones, la próxima vez que se forme, en este caso, pues los grupos municipales, probablemente sean ustedes el principal grupo de la oposición. Y eso me gustaría que conllevara ciertas responsabilidades como, por ejemplo, no hacer este tipo de discursos que creo que nada aportan y mucho enfangan una convivencia que yo creía ya adquirida. Por lo menos la mayoría social creo que está completamente de acuerdo en que es algo que hemos adquirido y que esto solo hace dar pasos atrás para volver a un tiempo y a un momento mucho más oscuro. En cuanto a que no se ha comentado de cumpleaños, hombre, homenaje a alguien que va a cumplir años, creo que es exactamente la definición de cumpleaños, pero me preocupa mucho precisamente la palabra esa de homenaje. Se ha hecho por amigos y familiares. Si esto era una serie de argumentos para ayudar a que el Mercatu no fuera atacado o no fuera salpicado por esto, es que parece todo lo contrario, porque si una serie de amigos y familiares hacen un homenaje en un espacio público autogestionado como es el Mercatu, esto al final parece más un choco que algo como un espacio público. Y estamos además de acuerdo en que hay que hacer una diferenciación importante, y no se hace, una diferenciación importante cuando se hacen actos, no vamos a llamar de este tipo, pero actos cuando se viene una persona que ha estado en la cárcel y todo eso. Es muy diferente que esos actos se hagan en la intimidad de su casa, se hagan en su barrio, sin presencia, ¿sabes? Pero que se haga en un espacio público es una barbaridad. Y obviamente los familiares se alegran de que esa persona saliera de la cárcel en su momento, y estoy hablando en general de este tipo de actos. Pero los actos que se producen con un enaltecimiento brutal de esta persona y de los actos cometidos, que se hacen en la vía pública, que se hacen además en espacios públicos, es algo completamente reprochable y rechazable. Y además, no solo por los grupos que así lo hemos dicho aquí, sino dentro de la izquierda abertzale, creo que hay que diferenciar mucho cierta parte de Sortu y no hacer línea gorda en este sentido, como otra parte del propio Sortu, o Alternativa, o EA, o Aralar. Creo que hay una diferenciación brutal en ese aspecto y creo que además es interesante que esa diferenciación cada vez sea mayor y cada vez sea menor el grupo de personas dentro de su propio núcleo político que les parezca bien esto. En cuanto al Mercatu, no he comentado porque parece ser que soy el único que ha dicho el nombre varias veces. Creo que hay muchísimas cosas que se hacen muy bien en el Mercatu, pero como en otras iniciativas ciudadanas hay un grupo de izquierda abertzale que tiende a fagocitarlas. Y es lo que ha comentado José Ramón en fiestas. Y tenemos ojos en la cara todos, y lo vemos. Y son actos que son reprochables. Y son actos que son, desde mi punto de vista, y esto es subjetivo, moralmente rechazables. Pero es que además empañan la imagen del Mercatu que puede tener la ciudadanía de Portugalete. E incluso podría ser constitutivo de un ilícito penal. Obviamente, incluso, estoy poniendo. Pero eso podría llevar a un control por parte del Ayuntamiento Mayor de las actividades que se realizan en el Mercatu. Cosa que no nos gustaría, pero puede ser perfectamente posible. Porque esto no se puede volver a producir. Un acto así, dentro de un espacio público, no se puede producir. Entonces, nos llama mucho la atención que se haya derivado a estas cosas y creo que todo lo que hemos comentado, además, por parte de muchos grupos políticos, es un tema de sentido común. Bueno, más allá de todo esto, en cuanto a la alternativa, hemos dicho antes, para repasar un poco y que no nos volvamos locos votando, la principal que ha puesto el Partido Popular, nosotros vamos a estar a favor, alternativa. Nos vamos a abstener, pero por un simple concepto procesal. En otras alternativas nos abstenemos, pero estamos completamente de acuerdo con el contenido de la misma y con lo que en ella se dice. Queda anotado. Vale. Yo lo único que quiero comentar es un poco el procedimiento, cómo ha sucedido toda esta situación, cómo tiene conocimiento el ayuntamiento de esto y un poco pues dejar claro, más que nada, para que todos tengáis un poco la idea clara. A mí el día después, o a los 2 días, me llama el delegado del Gobierno del País Vasco, Denis Itxaso, y me pone en conocimiento esta situación, algo que yo personalmente pues desconozco, además lo comento con algún otro compañero del ayuntamiento y nadie teníamos conocimiento de esta situación y, bueno, pues de alguna forma me comenta que a su vez es Covite, a través de Consuelo Ordóñez, la que ha hecho esa correspondiente denuncia. Yo a Consuelo la conozco pues hace más de 25 o 30 años, con una relación importante, pues
por determinadas circunstancias que todos podemos imaginarnos. Hablo con ella y ella me dice que efectivamente sabe perfectamente y que el Ayuntamiento de Portugalete en ningún momento ha dado permiso y eso no lo pone en duda, pero sin embargo, bueno, pues ella como asociación de víctimas pues tiene que poner en conocimiento esta situación y pedirme pues explicaciones al Ayuntamiento y por tanto pues también el delegado del Gobierno me lo comenta. Yo en ese sentido, ante el desconocimiento de que se había celebrado absolutamente nada, yo también me pongo en contacto con algún responsable del mercado y le comento qué es lo que ha sucedido, que eso no se puede permitir, que eso va a tener consecuencias y parte de las consecuencias es ya lo que estamos haciendo hoy aquí en el Pleno y que a futuro seguramente sobre la gestión del mercado, pues eso se va a tener que revisar porque no puede ser que las situaciones se puedan dar y por tanto, bueno, ese es el cronograma de cómo se conoce el Ayuntamiento de Portugalete. Al margen ya de los titulares de prensa, pues por no hablarte del titular del Español que dice que el alcalde de Pachi López colabora con los etarras, o que Diaria que dice que el alcalde socialista de Portugalete deja un local a los etarras, o ABC, como ha dicho el portavoz de H. Bildu, que el alcalde socialista colaboracionista de los etarras. Por decir algunos de los titulares que ha habido en alguno de los periódicos que los podéis ver perfectamente en los digitales, por no decir ya la tertulia de Jiménez dos Santos en la radio sobre mi persona. Pero bueno, esas son cosas que al final uno como está en política pues lo tiene que asumir y nada más lejos de él. Yo tampoco quise hacer ninguna declaración, el Ayuntamiento hizo ninguna declaración de condena de esta situación, porque en principio cuando nosotros no los hemos autorizado, nos hemos dado conocimiento a través de las redes sociales y sobre todo a través de la delegación del Gobierno y COVITE, pues hablamos con las personas que teníamos que hablar y dentro de esa situación en la que creemos que no son asuntos en los que queremos de alguna forma enturbiar la vida política, social en Portugalete, sí condenamos esta situación, hablamos con los responsables y, por tanto, bueno, pues en ese sentido que quede bien claro, además, trayendo esta declaración al Pleno y esta moción alternativa, pues queda aún mucho más claro que el Ayuntamiento de Portugalete en ningún momento ni ha cedido ni cederá ningún espacio para hacer un homenaje público a personas que estén condenadas por motivos terroristas o cualquier otra situación parecida, ¿no? Yo hay una cosa que sí me gustaría decir, lo ha repetido pues, los portavoces del Partido Socialista, del Carrequín Podemos, del PP y del PNV, yo creo que es duro sobre todo para las víctimas porque al final solamente tenemos que trabajar con ellas en la memoria, en la justicia, en la reparación. Y personalmente, para mí o para algunos otros que estamos aquí, pues ha sido triste porque además esta semana se cumplía el 36 aniversario del atentado en la Casa del Pueblo, donde algunos que estábamos aquí pues nos incidió directamente en el asesinato de esas dos personas, dos vecinos y vecinas de Portugalete. Y por tanto, sí es verdad que yo no quiero entrar al fondo del debate, sobre todo en el tema político, ni hablar de los que hablan de conflicto político, porque efectivamente aquí no ha habido ningún conflicto político, al margen de las ideas que tengamos cada uno. Aquí había una banda terrorista que asesinaba a personas que decidieron socializar el dolor indiscriminadamente y, por tanto, los conflictos políticos se dirimen políticamente en las instituciones y a través de los votos que te dan las urnas para cambiar las leyes. Pero los conflictos políticos no se tienen que dirimir nunca con los asesinatos y eso es una cosa que tiene que quedar bien claro y, por tanto, es una de las circunstancias que a mí me da pena terminar el último pleno antes de las elecciones con estos temas, pero sí creo que tenemos un poco todos que mirarnos hacia adentro. Y en el cartel que promocionó ese acto, si lo veis, en ningún momento pone nada de cumpleaños. Ahí es un cartel que lo podéis ver cualquiera de vosotros en las redes sociales, en el que se establece claramente que es un homenaje a una persona en el que no viene ningún tipo de cumpleaños, eskerrik asko herria egiataki. Como decir, muchas gracias, queda pueblo por hacer o seguimos haciendo pueblos. Un homenaje a una persona que es Ángel Alcalde, donde no se establece ningún tipo de cumpleaños ni nada. Simplemente hay personas que luchan por la vida, esos son los imprescindibles, homenaje. Por tanto, muchas veces las cosas que se publican quedan ahí para verlas. Y en ese sentido hay que tener cuidado. Y yo sé que es difícil defender determinadas cosas que son complicadas de defender, pero muchas veces antes de defender cosas indefendibles, pues hay que decir que se ha equivocado uno, pedir perdón y de alguna forma seguir adelante e intentar mejorar la gestión de ese local, que yo creo que es algo que se puso a disposición de los vecinos y de las vecinas, como muy bien ha dicho el portavoz del Carrequín Podemos, que hace cosas que son muy interesantes para la ciudad de Portugalete, pero que hay otras cosas que indudablemente pues, enturbian mucho la situación y sobre todo la realización de actividades en dicho espacio público, que es un espacio público municipal. Muy bien, pues si os parece vamos a pasar a votar. En primer lugar, la moción que presenta el PP, ¿la sigues manteniendo, José Ramón? ¿La moción tuya? ¿Sí? Vale. Pues votamos en primer lugar la moción del Partido Popular. ¿Votos a favor de la misma? Partido Popular, el Carrequín Podemos. Votos en contra, Partido Socialista, EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, decae la moción. Y pasamos a votar la moción que propone el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. ¿Votos a favor de la misma? Partido Socialista, PNV, Partido Popular. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Voto en contra, perdón, EH Bildu, perdón, y abstenciones el Carrequín Podemos. Por tanto, sale adelante la moción alternativa del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco.
Pasamos a la tercera parte, que son los decretos de alcaldía. Damos cuenta de todos los decretos de alcaldía, que como siempre están a vuestra disposición. Preguntas, no se ha registrado ninguna pregunta. Ruegos, bye. Sí, un pequeño ruego, ya que no terminamos con este debate, entonces es el último pleno que vamos a tener. Quería terminarlo con simplemente un recordatorio. Tuvimos un debate hace casi 8 años en el que hablábamos del reglamento orgánico municipal, en el que se me comentó de forma reiterada de que sí, iba a haber un reglamento orgánico municipal para el Ayuntamiento de Portugalete en la legislatura y como mucho la siguiente, porque estaba haciendo un trabajo por ahí UDEL también. Y yo dije que no creo que yo lo vería. Y creo que me temo que tristemente voy a tener razón y no lo voy a ver. Entonces me gustaría que, mandando un poco casi deberes para la próxima legislatura, sea esta una de, no de las prioritarias, pero por lo menos una de las cosas que se hagan de forma urgente o próxima. Tienes razón, además UDEL, ¿te acuerdas que desarrolló un reglamento orgánico, que Begoña lo conoce porque se lo trasladamos a todos los ayuntamientos, a secretarios y a todos para hacer algún tipo de aportaciones? Se hizo las aportaciones y ahí se quedó en UDEL y no se ha desarrollado. Y es verdad que muchos ayuntamientos lo están pidiendo, no solamente a nivel individual, sino a nivel también de comunicaciones que nos hacen UDEL, de poner en marcha porque es necesario tener un reglamento común para todos los ayuntamientos en Euskadi. Es verdad que tenemos el reglamento orgánico general, el que nos rige a todos, pero uno más, de alguna forma, asentado más en la base, en el suelo de todos los ayuntamientos, con el que tenemos más agilidad para funcionar. Y ahí se ha quedado y, en principio, pues no se ha desarrollado y la verdad es que tampoco sabemos por qué. Yo estoy en la ejecutiva de UDEL y te puedo decir que tampoco sé por qué no se ha desarrollado cuando es algo que además es importante para los ayuntamientos. Bueno, esperemos verlo algún día. Vale, tenemos a las 11 la foto de la corporación municipal, que la hacemos aquí en las escaleras municipales. Luego también he comentado en la Junta de Portavoces la foto de la corporación, que es la que hacemos siempre para luego el cuadro. Luego tenemos allí en la bancada del público todos aquellos, vamos a hacer pues, un regalo fin de legislatura, que es una de las gigantas que hemos repartido siempre a todas las asociaciones que han colaborado en el 700 aniversario. Salvo los que tenemos ya, porque estamos en el Consejo del 700 y recibimos una, todos los demás tenéis una giganta a vuestra disposición en una de las bolsas que tenéis allí al fondo, un poco como regalo de la corporación. ¿Vale? Pues nada, eskerrik asko.